este modo a nuestro bloque en este ciclo formativo sobre la vida espiritual y los grados de oración. Hoy es el programa número 11 en el que voy desarrollando todo esto que es, como lo digo, un desarrollo realmente, y aquellas personas que no han podido escuchar el programa por X motivo el domingo anterior, siempre ingresen a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, y escuchen toda la formación que he dado, porque todo va concatenado, una cosa está relacionada con la otra. El domingo pasado nos hemos dedicado, dentro de lo que es la apertura de este ciclo sobre la espiritualidad, recordando aquel concepto muy sintético y catequístico que en alguna oportunidad di al inicio, y es que espiritualidad es todo aquello que recibimos en nuestro interior bajo la moción del Espíritu y nos va transformando. Dentro de ello están las predicaciones puntualmente, porque toda la verdadera conversión se va haciendo, ya que es un cambio actitudinal, desde el momento en que la persona toma conciencia del anuncio de lo que quiere Jesús, es decir, desde una formación. Sin la formación es imposible convertirse. Dios nos ha dado la inteligencia, dice la primera carta de Juan, para que lo conozcamos. Entonces, tener este acceso a la formación nos ayuda satisfactoriamente, ¿verdad? Y lo último que hemos visto ha sido los dones del Espíritu Santo, para ir ubicando cada cosa en el lugar que corresponde, también a la luz de la formación, poder filtrar aquello que no condice, que no es, y que uno creía que es, pero no es, para depurar, porque la verdadera formación nos ayuda a ir depurando también todo lo que no va, lo que está suelto, lo que es impuro a la luz del saber. Como todo, se necesita tener conocimiento de aquello que vamos nosotros dirimiendo juntos. En nuestra reflexión, entonces, el domingo pasado, yo les decía que cada vez que hablamos del Espíritu Santo de Dios, tenemos que hablar de forma análoga. Y análoga significa comparativa, porque si no vamos comparando, no podemos incorporar dentro de nuestro conocimiento lo que es el Espíritu Santo de Dios, ya que no es algo material, ¿verdad?, que podemos ver y tocar. Pero Jesús nos dijo: dichosos los que creen sin haberme visto. Entonces nosotros tratamos de estar en esa tónica de creer cada día más. Sin lugar a dudas, es una respuesta a un don llamado el don de la fe, sin el cual directamente no podríamos estar hablando respecto de las cosas de Dios. Sin el don de la fe no podemos tratar nada concerniente a Dios. Por eso también la fe la tenemos que ir cultivando, conociéndolo más, y el sabor de la teología es que fundamenta todo lo que dice. La teología, como toda ciencia, tiene sus propias fuentes a las cuales va a beber para poder conformar lo que se llama el saber teológico. Es decir, en teología, en palabras sucintas, todo lo que decimos lo tenemos que comprobar, verificar, homologar. Cuando uno da una opinión personal, simplemente uno dice es una opinión personal que puede ser tomada o no tomada. Eso depende de cada uno. Pero la apoyatura, el fundamento, siempre tiene que estar. Hoy vamos a ver los frutos del Espíritu Santo. El domingo pasado, les decía, vimos los dones del Espíritu. Hoy vamos a ver los frutos del Espíritu. ¿Dónde los vamos a encontrar? En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 al 23. ¿Dónde encontramos los dones? Para repasarlo, bueno, los dones los vimos a través de Isaías 11, 2 y siguientes.
y los frutos, repito, en Gálatas 5, 22 al 23. El Señor, en toda su pedagogía, también nos dio una frase altamente aleccionadora, y es: por los frutos se conoce el árbol. Jesús, al ser de cultura semítica, en lugar de hablar con cosas humanas, se refería mucho a elementos de la naturaleza. A diferencia de una mentalidad helenística, como Pablo, que era judío, pero vivía en la diáspora, en Tarso, en un lugar donde la cultura era griega. En vez, Jesús sigue la cultura semítica, y en la cultura semítica se trabaja siempre con cosas de la naturaleza. Por eso encontramos el grano de mostaza, encontramos las aves del cielo, los peces del mar, los lirios del campo. Y también dice el Señor en esta enseñanza que hoy tomamos para abrir puertas a los frutos del Espíritu: por los frutos se conoce el árbol. ¿Qué está queriendo denotar el Señor? Denota que a una persona la vamos conociendo por sus gestos, por sus actitudes, por sus palabras, por todo lo que sale hacia afuera de la persona. Por eso me sitúo más en los gestos, actitudes y palabras, porque uno nunca puede llegar a leer lo que hay en el pensamiento y en los sentimientos de una persona, aunque las actitudes son el resultado de esos sentimientos y esos pensamientos, porque uno actúa de acuerdo con lo que piensa y lo que siente, o sea que de algún modo también nosotros podemos darnos cuenta cómo son las personas. Y hacia donde quiere llevarnos Jesús es hacia la autenticidad cristiana. Y para residir en esta autenticidad cristiana, necesitamos ver qué nos dice la Escritura respecto de qué tipo de frutos espiritualmente tenemos que dar. Y son estos que están descritos acá en la carta a los Gálatas, reitero, capítulo 5. Del 17 al 21, San Pablo habla de los frutos de la carne, es decir, lo que brota de un corazón no transformado, ni a nivel humano, ni a nivel espiritual. Luego dice, a partir del 22, dice la Escritura: por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Repito, el fruto del Espíritu son 9, amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Intentemos hoy, en todo el bloque, tratar de hacer un comentario respecto de cada uno de estos frutos. En realidad, fíjense que la Escritura dice el fruto en lugar de decir los frutos. Pedagógicamente, nosotros decimos los frutos porque, claro, en realidad, el conjunto de esto es lo que se forma y se llama como el fruto del Espíritu. O sea, el conjunto de frutos es el fruto del Espíritu. Es como si yo dijese que el manzano saca manzanas, es decir, no saca mandarinas, pomelos y naranjas. Esto es un conjunto, como si fueran pomelos, naranjas, mandarinas, pero todo uno se junta en la vida de un cristiano. En este sentido es que el mismo apóstol dice que debemos emanar el buen olor de Cristo. ¿Y cómo emanamos aquello que él relata en la segunda carta a los Corintios, este buen olor? Bueno, a través de esta transformación. Y acá viene una vez más el lenguaje análogo. Es como hablar del pecado y los pecados. En teología se habla del pecado, que es el desorden, lo que desordena una persona. Pero tenemos que hacer una clasificación de los pecados
para que uno entienda cuántos desórdenes hay. Lo mismo aquí. El fruto, en realidad, es el resultado de todo esto que desmembra la Escritura. Vamos a empezar por el amor. Hay una cita que siempre tengo en cuenta, y es Mateo 22, del 37 al 39, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto se llama, en términos bíblicos, el Shema, que en realidad proviene del libro del Deuteronomio. En el Deuteronomio encontramos, si mal no recuerdo, en el capítulo 6, el Shema. Shema es una palabra hebrea que quiere decir escucha. Shema Israel, es decir, escucha Israel. Dios quiere que el pueblo escuche. Y en el Evangelio de Mateo, como es un evangelio predicado a judíos que se están convirtiendo al cristianismo, Mateo tuvo la sensatez de incluir en su evangelio el amarás al Señor tu Dios. A mí me interesa, más allá de la exégesis, como estamos viendo nosotros un ciclo desde la perspectiva espiritual de la palabra, tener en cuenta que Dios pide un amor completo. Por eso hablé de autenticidad cristiana. Con todo el corazón, alma, mente, es decir, con todas las facultades internas que Él nos dio. Usarlas para Dios, para construir. Claro que hablamos de un amor sobrenatural que no se limita a los que, despiertan en nosotros admiración y comprensión, sino el amor verdadero es el que emana de una persona hacia todos los hombres, sin distinción de razas, de religión, de color. La persona que ama, ama a todos. Entonces, Dios quiere que uno lo ame con todas las capacidades interiores. Paralelamente, el mismo Evangelio de Mateo 5:44 nos habla de amar a nuestros enemigos. Mucha gente, lógicamente, dice: ¿cómo puedo amar a alguien que no me hizo el bien? Amar a los enemigos, bíblicamente, significa desearles todo bien, no lo mismo que ellos nos pueden desear a nosotros. Y recordemos, como dijo San Juan 23, que el amor echa fuera el temor. Es decir, el amor siempre va a ser la fuerza que va a pasar por encima de todo y de todos y que conduce hasta la eternidad. Porque mientras amamos, estamos en comunión con Dios. Donde hay amor, como diría San Agustín, hay semina verbi, quiere decir hay semilla del verbo. Hay semilla de Dios. Entonces, fijarnos de amar desinteresadamente, ordenando en el amor nuestros sentimientos y nuestras emociones. ¿Cómo los ordenamos? Tratando de espejarlos con el Evangelio de Jesús. Si Jesús me dice que no devuelva lo mismo, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, sabemos que es una ley no avalada por Jesús, no es la que nosotros debemos llevar en el corazón. Nosotros tenemos que bendecir siempre. Y si estamos con Dios, ¿qué importa qué dirán o no dirán? Lo importante es estar junto a Dios. Y para estar junto a Dios hay que seguir sus enseñanzas. ¿Y cuáles son las enseñanzas de Dios? Las de Cristo. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie, nadie. Aún los profetas hablaban en nombre de Dios a través del género literario, el más común que han utilizado. Hay otros, se llaman los oráculos, que es cuando la Biblia dice, así habla el Señor. O oráculo de Yahvé es lo mismo, así habla el Señor. En cambio Jesús, el Señor, es la revelación absoluta del Padre. Por eso nosotros, los cristianos, ponemos nuestra mirada incoadamente en la enseñanza de Cristo para tratar de imitar a Cristo
en cuanto a sentimientos y emociones estamos en este momento abordando. El Señor también nos advierte que si lo amamos vamos a guardar sus mandamientos, allí por Juan 14:15. Entonces una persona que es de Dios va a amar, no va a ser tediosa, va a amar. Ahora bien, recordemos que la gente que ama también es rechazada por otros, porque hay personas que no tienen, lamentablemente, nada de amor. Entonces, cuando ven a alguien que ama, por ejemplo, a alguien que se compadece, no que tiene lástima, sino que se compadece, que entiende a una persona, que sabe guardar un secreto, un silencio. Muchas veces los toman como gente tonta, pero a nosotros no importa por qué nos tomen, o seguimos lo que enseña Jesús o no podemos estar en el camino. De hecho, ni nos interesa que los demás entiendan o no entiendan. También nos tenemos que hacer respetar a nosotros mismos. Eso es fundamental, el respeto a uno mismo. Cuando vos no querés que te falten el respeto, poné límites a las personas. Para eso tenemos mente, tenemos lengua, para poner las cosas en su lugar cuando necesitamos y actuar en consecuencia entregándoselos a Dios, ¿verdad? Vamos a pasar al gozo. Dijimos que en este bloque intentaríamos hacer una síntesis de los frutos del Espíritu. Aquí hago una diferencia entre la palabra felicidad y la palabra gozo. La palabra felicidad nos habla de algo transitorio. Por ejemplo, vamos a una fiesta y la pasamos muy bien. Y uno dice, qué bien la pasamos. Es cierto, pero también sabemos que es transitorio. Termina la fiesta, te cambiás nuevamente y luego la vida sigue con sus desafíos de cada día. Pero cuando estás en la fiesta, ¿qué tenés que hacer? Disfrutar la fiesta, claro que sí. En vez el gozo, que proviene de Dios, porque es una presencia del Espíritu que mantiene el ánimo por encima de lo normal. Es como un alza del ánimo, eso es un gozo. El gozo es perdurable, no es transitorio. Y diferencia, cuando una persona sintió gozo, esta no se lo va a olvidar más. Cada vez que la recuerde, le va a dar alegría, le va a hacer bien para levantar el ánimo. O sea, se pueden dar cualquiera de las dos cosas. Ojalá que es algo muy bueno, ojalá que se dé el gozo. Nosotros tenemos acceso al gozo. Este gozo, recuerden que no va a estar limitado por circunstancia. Eso va a quedar impregnado, impreso en el y en el corazón. Un autor dijo que la felicidad es algo que simplemente ocurre en el juego de las circunstancias, pero el gozo perdura a pesar de las circunstancias. Es lo que acabo de decirle yo en mis palabras. Repito esta frase de este autor, la felicidad es algo que simplemente ocurre por el juego de las circunstancias, una fiesta, pero el gozo perdura a pesar de circunstancias. O sea, al día siguiente vos empezás tu nuevo desafío. Al otro día también, no te lo quita nadie. Por eso la gente tiene esa frase, quita lo bailado. Eso es cuando realmente hubo. Pero nosotros este gozo lo entendemos de un sello que el mismo Jesús coloca en el alma. Por eso para mucha gente, como nos pasó tanto, en la adoración eucarística, muchos hasta el siguen diciendo, qué gozo fue esa oración, o una asamblea de oración. Es decir, el gozo va a quedar para siempre, va a estar siempre en tu vida, que lo ha sellado el mismo Espíritu en el alma. Vamos dando un paso más, ¿les parece? Entramos en la paz. La paz vierte fácilmente que cuando hay paz, hay Dios, o sea, Dios está presente. Cuando hay acción, no hay paz, o hay paz o acción. Voy a bajar un poco.
preocupaciones en lugar de perturbación. Alguna vez sugerí que cuando algo tratemos de controlarlo para que nunca hacer una perturbación. Sí, tomando distancia psicológica. Distancia psicológica es lo que Aristóteles en su llamaba abstracción. O sea, el intelecto agente sabe trazar una distancia de las cosas. Filósofos antiguos, Aristóteles, Platón, Sócrates, han hablado de esta distancia, que no la llamaban psicológica, ese es un término a partir del siglo XIX, sí hablaban de un tomar distancia, ¿no? Para poder evaluar mejor las cosas. La preocupación se torna en una perturbación, dice uno va a tener la paz de Jesús. Ahora recuerda, como dice el autor de la carta a los Efesios, capítulo número 2, que Él es nuestra paz. Tener paz es tener a Jesús directamente en la vida de uno. Cuando el Señor dice, paz les dejo, mi paz les doy, no el mundo. O sea, ¿qué es el mundo? La paz para el mundo es que no haya ruido, pero a veces no hay ruidos exteriores, pero tiene muchos ruidos interiores. Tiene un ritmo muy acelerado. Y eso que es en un lugar silencioso porque no hay ruidos externos, vos tenés experiencia de que dentro de vos hay ruidos internos. Y cuando esos ruidos internos no están. Entonces tenemos que saber muy bien que la paz que nos deja es la paz de Dios. Paz les dejo, paz les doy. La palabra no se inquieten ni teman. 350 veces, escuchamos bien, ¿no? 350 veces escritura, no teman. Porque la presencia de Dios. Dios está con nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo es paráclito, significa abogado. O sea que por nosotros permanentemente. Cuando vivimos en el camino, lo importante es caminar. No manejarse con Dios por emocionales. No es ilícito eso, bien, pero eso solo no alcanza. Esto es lo que quiero decir. Manejarse con Dios desde una fe madura, una fe que va increciendo, una fe capaz de comunicarse con Dios en todo momento, una fe que sabe darle a Dios lo propio de Dios, que es el culto. Ahí vamos a tener paz, porque Él no se deja ganar en generosidad. Él es nuestra paz. Por eso es importante que uno busque a Jesús, buscando a Jesús. Esto es, tratando de llevar a cabo todo lo que Él nos pide, lo entendamos o no, pero por adhesión de fe. La fe es más fuerte que el entendimiento. Así una vez que lo entendemos, seguirlo siempre. Por eso dice San Pablo que aquellos que estamos en esta tesitura, en la carta a los Romanos, creo 5:1, ¿no? Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el justificado por la fe es la persona que vive el poder de la redención de Cristo. Cristo es mi Señor. Cristo es quien me redime, quien me cura, quien me sana. Y como decimos en los últimos tiempos de la teología espiritual, es quien me ordena. Eso es redimir. Él me ordena internamente. Él me ordena internamente. Vamos a pasar ahora a la paciencia, como fruto del Espíritu, que no siempre es una virtud. Lo importante es tener esto en el plano actitudinal. Si esto llega a ser algo virtuoso en el futuro, bendito y alabado sea el Señor. Pero todos estos frutos los tenemos que tener siempre en el plano actitudinal, en nuestras actitudes. ¿A qué podemos acercar la palabra paciencia? A la tolerancia, al soporte, saber soportar.
Muchas veces encontramos en los libros inherentes a la paciencia tanto humana como en otros órdenes más desarrollados en la fe, que la paciencia siempre es soportar injurias, sufrir censuras, aflicciones, sin pagar con la misma moneda. Tal como lo decía el Señor, ¿no? Cuando los maldigan, Él no respondía nunca con una maldición, respondía con una bendición, porque ante la injusticia no se puede hablar de cosas sanas. Es como si vos hablás con una persona mentirosa. No trates de ser claro o clara con un mentiroso, menos si es mitómano, o sea, si tiene la patología de estar habituado a mentir en todo, porque el mitómano no conoce la autenticidad, la verdad. Lo opuesto de la mentira, ¿qué es? La verdad. Y a veces hay gente que es muy auténtica y trata de explicarle a un mentiroso las verdades. No lo hagas nunca. Primero la persona tiene que salir de la mentira para empezar a comprenderte a vos en el plano de la verdad. Por eso la persona paciente puede ser definida como la que puede ejecutar las tareas domésticas, se necesita paciencia, las tareas olvidadas, como ayudar muchas veces a alguien que tiene olor, a bañarlo, a cambiarlo, las tareas difíciles de la vida sin quejarse, son personas que tienen en su interior una aceptación de lo que está sucediendo en la vida, lo integran a la vida. De lo contrario, el cuerpo empieza a manifestar patologías por distintos lados. La persona paciente es la que lleva a feliz término su tarea sin la necesidad de la aprobación totalitaria. Ya sabemos que como todo en la vida no conocemos, empezando por el Señor Jesucristo, que es la víctima expiatoria y propiciatoria de nuestros pecados, no conocemos a nadie que no haya sido criticado. Él ha tenido sus opositores y sus admiradores. Por eso en nosotros pasa lo mismo. Están las personas que le va a gustar cómo hiciste la torta y las que no les va a gustar. Van a gustar cómo estás vestida, te van a decir qué linda estás, y va a haber otros que te miran con cara de celos o que te van a decir algo para decirte que no estás linda. Y por ahí como mujer estás hermosa. Habrá algunos de nosotros, varones también, que tenemos nuestras cualidades y algunos acentuarán, otros nunca las comentan. Qué raro, ¿no? Que nunca comentan los dones que tenés y están cerca tuyo. Cuidado con eso, hay que prestar atención. Todas las personas que te quieren siempre van a valorar y van a hacer un comentario, van a tener una palabra para algo de lo tuyo. Si no, sabe hacer una buena lectura, es importante. A veces hay gente que me dijo, uy, yo no soy así, nunca digo nada a la otra persona. Bueno, porque te mirás demasiado el ombligo. O sea, todo el día hablas de tus cosas y de vos. Nunca salís afuera y preguntás a los otros cómo estás, cómo va tu nuevo trabajo, cómo es tu vida, cómo está el proyecto que estás haciendo. No te importa ni te interesás. Hay que abrirse, como la tortuga, no estar adentro de la caparazón, sino salir al encuentro de otros. Pasemos a la afabilidad. La afabilidad es amabilidad o gentileza. O sea que es una forma de comportamiento. Ustedes saben que aprecio mucho a las hermanas ursulinas de la Inmaculada Virgen María, porque me une, digamos, en mi servicio como predicador a su congregación, a su carisma. Y hay una hermana que es sierva de Dios, es la madre de Dositea, y ella fue, entre las virtudes que ha tenido, una persona muy afable,
Cuando puedan, entren en internet, Madre Dositea Ursulina de la Inmaculada Virgen María. Fue una persona amable, siendo directora de colegio, representante legal, superiora, siempre una mujer que mostró la sonrisa, que no ponía nunca malas caras. Son ejemplos de amabilidad o gentileza. Las menciono porque realmente ha tenido esa cualidad espiritual. Por eso la afabilidad es un acto de educación, de cortesía, de consideración, de comprensión, de bondad que brota de un corazón trabajado, un corazón tierno. El corazón tierno es el corazón que se trabaja desde el sentido común cuando una persona no tiene una fe encauzada, o bien en las personas que están en el camino, lo trabajan desde esa adhesión a Cristo en la ternura neumática, que se llama katanixis en griego. Katanixis quiere decir eso, ternura de Dios, tiene una ternura del Espíritu. ¿Vieron esas personas que tienen una mirada muy amable, muy gentil? La sonrisa, nunca te ponen una mirada de reojos, cuando te miran con transparencia los ojos. Son personas que tienen ternura neumática, es una ternura muy singular, que se adquieren en ese vínculo que tienen con Dios. Pasamos a la bondad. La bondad es dar de sí y de sus bienes. Por eso es la benevolencia en su forma más pura. Incluye la hospitalidad, ciertamente, la gente que sabe recibir, que hospitaliza, que acoge bien a otro. Todo lo que nace de un corazón que está más interesado en darse que dar, repito, en darse que dar, esa es una persona bondadosa. Y gracias a Dios que tenemos gente bondadosa alrededor nuestro. Un día San Pablo le dijo a su discípulo Tito, que era un joven predicador, que debía predicar de tal manera que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. En Tito 3:8 está esto. Tito 3:8. Ocuparse en buenas obras. Y las buenas obras son las más desinteresadas que hay. Claro, la bondad está relacionada con el desprendimiento interior. Como ya lo enseña el libro de los Hechos, ¿no? En el capítulo 20, 35, la felicidad está más en dar que en recibir. Y es cierto, uno siente ese deseo de dar lo que uno tiene, como a mí me pasa en el conocimiento. Las personas que me escuchan desde hace tantos años, simplemente hago este comentario, ¿no? Siempre digo, un modo de amar a mis oyentes es no considerarlos menos en nada, sino darles nivel. Y siempre desde el primer programa radial que he conducido desde hace casi 22 años, en las 17 radios en que trabajé, siempre di el mejor nivel que he podido, porque considero que el otro está llamado a lo elevante, a lo espiritual profundo, a un nivel donde el oyente dice, qué programa preparado, me hablan con criterio, esto no es un pasar el tiempo. Digo, a nivel evangelización es sumamente importante dar nivel, porque el nivel es lo que nos evangeliza. Bueno, por eso digo, una cosa es tener buenos impulsos y otra es hacerlos efectivos en actos de bondad. Como decía el domingo pasado, cuando querés dar algo, dalo en vida, velo vos, porque por más que vos crees que los demás te dicen, sí, quédate tranquilo, tranquila, lo voy a hacer, el 90% no lo hace. O sea, efectivizar lo que uno quiere. Como digo siempre, las flores hay que llevarlas en vida. Y a veces una flor es una sonrisa a una persona. La persona que te sabe dar una sonrisa, una palabra de aliento, que te presta atención cuando hablas, es una persona bondadosa. Bueno, nosotros dentro de lo que hemos hablado también mencionamos la mansedumbre. La mansedumbre es aquello vinculado a la accesibilidad.
O sea, una persona mansa es una persona accesible. En inglés, en varios manuales de moral y de psicología, aparece el término easygoing. Es una persona accesible. Vos te acercás, te mira, vos te acercás, te escucha, vos te acercás y se interesa. Vos le pedís y se pone en campaña. Son personas mansas, son accesibles. Como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 2:14, el hombre natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Dice que es una locura para él y no lo puede entender porque para juzgarlo necesita del Espíritu. Y sí, y necesita del Espíritu, y para valorar algo ciertamente tenés que ser manso. Las personas que no son mansas, fíjense, no valoran. Piénsenlo. La gente que no valora desde un trabajo, el servicio que uno le puede prestar, ser una persona condescendiente, no lo valoran, no lo tienen en cuenta. Por eso no hay que estar buscando que alguien lo tenga en cuenta. Cuando lo queremos hacer, accedamos y hagámoslo, y sin mirar a quién. Un día el santo cura de Ars, se cuenta, en la vida de él, San Juan María Vianney, le había dado, como en Cáritas, para que todos entendamos bien, de una ropería que él tenía allí en Ars, en Francia, él daba ropa a la gente necesitada, y le dio a un hombre un traje. Y lo ve en la esquina que él lo estaba vendiendo ese traje, y él tenía un carácter fortísimo, y se puso mal, ¿no? Entonces se pone de rodillas ante el Señor porque él se daba cuenta el enojo que tenía consigo mismo, que él le regaló un traje a un hombre y ese hombre lo estaba vendiendo. Y se le aparece Jesús suspendido en el aire con el traje puesto y le dice, Juan, porque se llamaba San Juan María Vianney, Juan, el traje me lo has dado a mí. O sea, y así es todo. Nosotros cuando damos algo se lo damos. Después lo que hace la persona, tenemos que ser accesibles. Eso es mansedumbre. Eso es mansedumbre. Y aprendamos del Maestro, ¿no? Él lo dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Jesús es accesible. Por eso perdona nuestros desvíos, nuestros desórdenes. Tiene en cuenta nuestra vulnerabilidad, nuestras flaquezas, nuestras oscuridades, nuestros vacíos. Él no se enoja, como nosotros mismos a veces podemos llegar a enojarnos con nosotros mismos. Él no se enoja, Él es Dios, Él es accesible. Jesús es el primero que nos comprende todo en la vida. Y en este día de la Divina Misericordia hay que gritarlo a los cuatro vientos. Y vamos a decir unas palabras sobre la templanza. Es un dominio de sí mismo. Una persona templada es una persona equilibrada, tiene dominio de sí mismo. Por eso decíamos que a veces sin querer la gente dice, yo soy frontal. Y digo sin querer no para excusarlo, sino porque es una modalidad. Y como muchos la dicen, bueno, entonces yo también lo digo. Digo, ser frontal no es bueno porque la persona larga todo, incluso lo negativo. En cambio, la templanza hace que lo negativo no se largue porque podés herir una persona. Y claro, puede surgir la pregunta, ¿y qué hago con lo negativo? Encauzalo en Dios. Como dice la primera carta de Pedro 5:7, descarguen en Él todas sus inquietudes, que Él se ocupará de ustedes. Ahí está el crecimiento espiritual de una persona. No es trago y reviento, disculpen el verbo, es, no conviene que lo diga porque voy a herir mucho con esta palabra, es muy tajante, es muy filosa y no le hago bien a una persona. Pero claro, nos damos cuenta entonces que hice un comentario general de cada uno de estos frutos, porque se habla del fruto. Vuelvo a decir, la Escritura dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza,
Confianza simplemente, digo, ya sabemos lo que es, ¿no? Tener fe en Jesús, en el poder de Dios, en su amor, en su perdón, en su misericordia. Luego se habla de la mansedumbre y de la temperancia, que es la templanza, el dominio de uno mismo. Llegar a eso es algo muy bueno. Lógico que es el fruto del Espíritu. A esto no se llega de un día para otro, pero a esto sí debemos llegar algún día. Esto lo quiero dejar bien en claro. Hoy todavía no lograste algunos de estos frutos reunirlos, trabajalos, porque lo que no es asumido no es redimido, enseña San Ireneo en el siglo II. Si vos decís, yo no tengo dominio de mí, bueno, empezá a trabajarlo, ponételo como proyecto. Yo no soy manso, bueno, empezá a trabajarlo, porque la palabra de Dios es para todos, no podés quedar excluido de esta palabra. Esto hace santos, o sea, las personas que se van adhiriendo a esto se van santificando. El no puedo no es igual al no quiero. Uno tiene que intentar empezar. Si uno dice, mira Claudio, te acabo de escuchar y la verdad que creo que no tengo ninguno de esos frutos, no te vayas atrás tampoco, te los presento. Después vos, fíjate lo que haces. Si en otros casos me dicen, a mí me falta un montón, bueno, a todos nos falta. Pero hace algo por lo menos en cada uno, para que Dios vea que te adherís a la enseñanza bíblica. Yo ya tengo esto bastante bien trabajado, pero tendría que seguir trabajando con tal cosa. Gracias a Dios que hoy lo compartimos en la formación, porque tenés acceso a abrir los ojos y empezar a vivir en consonancia. Ven que el conjunto de estos frutos constituye lo que San Pablo en su teología, en la carta a los Gálatas 5:22, llama el fruto del Espíritu. Es decir, una persona de Dios reúne algo de cada cosa. No importa que sea a nivel virtuoso, vuelvo a decir, eso ya es estar en un camino de santidad avanzado. Aunque sea estar al inicio, algo de esto, cuando lo escuchamos, preguntarnos si algo de esto vemos que de acuerdo con la edad que tenemos, estamos trabajando o estamos ahora armonizando. Antes no y ahora sí. Antes no teníamos dominio y ahora de algunas cosas ya tenemos dominio. Antes no eras manso para nada, ahora sí sos más manso, en algunas cosas sí, en otras no. Qué bueno, ya entraste, ya estás en el plano actitudinal. Bueno, sigamos trabajando esta vida. Hoy es lo que quería aportarles en este bloque sobre la vida espiritual y los grados de oración. Hacia eso vamos, para poder, después de abrir bien lo que es nuestra espiritualidad, la que profesamos, poder ingresar a un plano que es la oración. Porque si uno no acomoda todo esto que vamos viendo desde hace 11 programas en este bloque, es difícil ser un buen orante. Entonces estamos trabajando todo según Dios nos está permitiendo, ¿verdad? Bueno, de este modo cerramos este bloque con Doris Machín, que con nosotros le canta a Dios, te necesito Dios. Necesito ese aliento, un refrigerio